Hola, mi nombre es Dayana Marisela Cueltán Cepeda del programa de Ingeniería Industrial Grupo S243 de la Universidad Antonio José Camacho y hoy junto con mi compañera les venimos a presentar un tema de cálculo diferencial. Ok, entonces en este día vamos a ver lo relacionado con la derivada y el problema de la recta tangente. Decimos, ¿qué quiere decir que una recta es tangente a una curva en un punto? Entonces decimos que en una circunferencia, la recta tangente en un punto P es la recta perpendicular al radio de la circunferencia que pasa por dicho punto, como se muestra en la siguiente figura. Entonces, aquí tenemos una gráfica la cual hay una circunferencia, tenemos nuestro punto P y tenemos el radio de la circunferencia. Si decimos que la recta tangente es la perpendicular al radio, tenemos que esta línea de color azul va a ser la recta tangente de un punto P de esta circunferencia. Como podemos ver, no la atraviesa, solamente la toca en un solo punto. Entonces, vamos con el siguiente. Vamos con ¿qué es la tangente de una recta? Decimos que la recta tangente a una curva en un punto es aquella que pasa por el punto A, F de A y cuya pendiente es igual a F' de A. La pendiente de la recta tangente a una curva en un punto es igual a la derivada de la función en dicho punto. Aquí en esta gráfica podemos observar que tenemos nuestra función y la recta tangente es esta roja, aquella que la toca en este punto, y tenemos pues a A y tenemos a y que es igual a f de x, que es la función, y entonces decimos que la derivada es esta. Entonces vamos a ver el siguiente punto. Decimos que esto tiene cierto problema. Entonces decimos que el problema de encontrar la recta tangente en un punto P se reduce al de calcular su pendiente en ese punto. Entonces, decimos que podemos aproximar la recta tangente usando primero la recta secante, que pasaría por el punto P, el cual es el principal, y otro punto que se estaría acercando a él, como se muestra en esta figura. Entonces aquí tenemos un punto, que sería el punto de tangencia, tenemos otro punto y tenemos de que primero vamos a encontrar la secante para después poder encontrar la tangente. Entonces, se dice que pues, este es el punto de tangencia, este es el punto al cual se va a ir acercando, y entonces la secante la armamos restando dicha distancia para que cada vez que sea menor el número, pues sea menor la distancia que haya entre ellos dos. Entonces vamos al siguiente punto, que es cómo se calcula. Entonces decimos que sustituimos en la fórmula. Esta es la fórmula. Como les dije, teníamos que restar para ir encontrando la pendiente de la recta secante, que sería cada vez más pequeña. Tenemos que m es igual a y2 menos y1 y a x2 menos x1. Entonces reemplazamos. Así como la teníamos en la recta anterior, entonces tenemos que y2 aquí lo vamos a sustituir por este, que sería el punto, que sería este, el que se va a ir acercando.
menos f de c, que sería el punto. Entonces, como ya queda aquí, esto es lo que vamos a calcular. Y en la parte de abajo tenemos el cambio en x, que sería esto de acá. Entonces, que sería c, lo que tenemos de c, más esta distancia de aquí hasta el otro punto, menos c. Entonces aquí tenemos tanto el cambio en y como el cambio en x. Y ahora, para calcular, simplemente pues vamos a resolver esta ecuación y nos queda de la siguiente manera. Entonces decimos que con esta fórmula encontramos la pendiente de la recta secante. Entonces continuamos para mirar que la definición de la recta tangente con la pendiente m. Entonces decimos que si f está definida en un intervalo abierto que contiene a c y además existe un límite, entonces nos quedaría así. El límite cuando x tiende a 0 de su cambio en y sobre su cambio en x, entonces el límite cuando tiende a 0 es esta, que es la pendiente de la secante, la cual calculamos anteriormente. Entonces, la recta que pasa por el punto c.f de c y cuenta con una pendiente m es la recta tangente a la gráfica de la función de f en el punto que ya anteriormente habíamos mencionado. Entonces ahora vamos a decir un ejemplo en ciertos casos, como tenemos aquí el primero. La pendiente de la gráfica de una función lineal, ya no de una circunferencia, sino de una función lineal. Entonces dice, en este caso encontraremos la pendiente de la gráfica de f de x igual a 2x menos 3, cuando c es igual a 2. Tenemos la gráfica, tenemos nuestra función lineal, tenemos que aquí nuestro punto, bueno, nuestra c es igual a 2, tenemos nuestro punto que es 2,1 y entonces vamos a mirar cómo se hace. Entonces el primer paso es que sustituimos a c en la ecuación. Entonces tenemos aquí reemplazamos y aquí reemplazamos porque dice que c es igual a 2, entonces reemplazo. Ahora yo digo que el límite cuando x tiende a 0 y reemplazo en la ecuación la cual me están dando acá, que es la ecuación de la función. Entonces simplemente reemplazo aquí, reemplazo acá y lo voy desarrollando como ya sabemos hacerlo. Entonces yo digo que 2 por 2 es 4 y 2 más x sería 2x menos 3. Acá hacemos lo mismo, la multiplicación, aquí hacemos la multiplicación de los signos, me queda más 3. Ahora entonces, al hacer toda esta operación, decimos que nos queda 2x. Entonces, cancelamos arriba y abajo y tenemos que el límite cuando x tiende a 0 es igual a 2. Entonces, acá en la gráfica podemos observar que lo que nosotros calculamos es cierto. ¿Por qué? Miren, decimos que la pendiente fue 2 en este punto de dicha función. Nos dio que la pendiente es 2 cuando c es 2 y el cálculo que vendríamos haciendo estaría muy bien. Entonces acá lo tenemos todo el proceso y nos dimos cuenta efectivamente que es lo que teníamos acá. Vamos con la siguiente.
Entonces continuamos con rectas tangentes a la gráfica de una función no lineal. La anterior que habíamos visto era en una función lineal, ahora vamos a ver en una función no lineal. Entonces dice que calculamos las pendientes de las rectas tangentes. Aquí tenemos la función y nos piden que la encontremos en estos puntos en específico. Entonces vamos a mirar, esta sería nuestra gráfica y este sería nuestro proceso, el cual lo venimos haciendo reemplazando los valores como lo habíamos hecho anteriormente. Entonces aquí tenemos la función, la fórmula general que calculamos al inicio. Aquí nos dan los puntos en específico. Entonces vamos a ir reemplazando, vamos a ir sustituyendo números, vamos a ir realizando las operaciones y llegamos a la conclusión de que el límite es 2c. Entonces miramos acá en la gráfica que en sí, y es verdadero, que la pendiente de f en un punto cualquiera, c, f de c, en un punto cualquiera, la pendiente es 2c, así como podemos ver aquí. Esta es la función de nuestra gráfica. Nos analizamos en este punto, aquí tenemos las rectas tangentes y su pendiente es 2c, así como lo habíamos visto y lo calculamos en el proceso de acá. Entonces ahora decimos que la pendiente en cualquier punto de la gráfica es m2c. Entonces decimos que en el punto 0,1 es m igual a 2, se reemplaza y quedaría igual a 0. Y en el punto menos 1.2 es m y reemplazamos el valor y nos queda que sería menos 2. Entonces aquí tenemos, realizamos las mismas funciones que sería reemplazar, realizar las operaciones, llegamos a la conclusión y en la gráfica se demuestra el proceso que hicimos y que el proceso es verdadero. Seguimos. Derivada de una función. Entonces decimos que la derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Por eso se habla del valor de la derivada de una función en un punto dado. Aquí miramos que la derivada de f en x está dada por f' de x es igual al límite cuando x tiende a 0 y aquí tenemos nuestra función. Ahora decimos que siempre que exista el límite, entonces para todos los x para los que exista este límite, f de prima es una función de x. Entonces las notaciones para la derivada son estas: f' de x, el cambio en y, cambio en x, ¿no? Así sucesivamente. Aquí tenemos, o simplemente el cambio en la parte x, el cambio en la parte y. Y así sustituimos y decimos que f' de x. Ahora bien, vamos con el cálculo de la derivada mediante el proceso del límite. Ahora aquí tenemos el proceso, entonces en el cual vamos a calcular la derivada de esta función. Entonces decimos que cuando se use la definición para encontrar la derivada,
Aquí hay la pequeña clave de aquí consiste en volver a expresar el cociente incremental o cociente de diferencias de manera de en que delta de x no aparezca como un factor denominador para que si no se me cancele la función. Entonces, entonces nos damos cuenta efectivamente de que toda esta derivada que hicimos aquí nos da esta función. Entonces, en esta parte cabe recordar que la derivada de una función f, que es esto, es en sí una función. Entonces dice, podemos decir que misma esta o la derivada de esa función se puede calcular, con esa se puede calcular la pendiente de la recta tangente en el punto x, f de x, un punto cualquiera de la gráfica de f. Entonces así concluimos de que es la derivada mediante el proceso del límite y seguir. Hola, mi nombre es Daniela Yadira Romo Rosero, también soy estudiante de Ingeniería Industrial del grupo S243 y voy a explicar la segunda parte del tema. A continuación, el uso de la derivada para calcular la pendiente en un punto. Tenemos como ejemplo lo siguiente: encontrar f' de x para f de x igual a raíz de x. Calcular la pendiente de la gráfica de f, que está en la gráfica, en los puntos 1,1 y 4,2. También debemos analizar el comportamiento de f en las coordenadas 0,0. En la solución de f' de x, tenemos que es igual al límite de delta x cuando tiende a 0. Y acá tenemos la definición de derivada. Lo que procedemos a hacer es evaluar lo de nuestros paréntesis en la función. Por eso obtenemos raíz de x más delta x menos raíz de x, todo sobre delta x. Entonces, teniendo esto, ya podemos racionalizar. Aquí se nos cancelan estos paréntesis con estos. Acá también se nos cancelan estas x. Luego se nos puede cancelar el delta x y en este punto ya podemos reemplazar delta x por 0, lo que sería igual a 1 sobre raíz de x más 0 más raíz de x, que sería igual a 1 sobre raíz de x más raíz de x, o sea, 1 sobre 2 raíz de x, siendo x mayor que 0. Para calcular la pendiente, en el punto 1,1 reemplazamos 1 sobre 2 raíz de x. En ese raíz de x pondríamos raíz de 1 y nos da un medio. Lo mismo hacemos para el punto 4,2, en donde reemplazamos 4 en raíz de x, en la x, perdón, y nos quedaría un cuarto. ¿Cómo calcular la derivada de una función? Bueno, tenemos un ejemplo en el que debemos encontrar la derivada de la función y igual a 2 sobre t respecto a t. Aquí tenemos la solución. Vemos de nuevo la definición de derivada. De nuevo, la definición de derivada. Entonces volvemos a evaluar esto que está en nuestros paréntesis en la función. Nos quedan estas fracciones, entonces las operamos. Nos da esto de acá, mantenemos el mismo denominador y procedemos a efectuar esto. Entonces me queda, en la parte de aquí me queda menos 2 delta t sobre t por t más delta t sobre delta t. Allí multiplicamos extremos con extremos y medios con medios y obtenemos esto de acá, en donde podemos cancelar el factor común delta t, dejándonos esta expresión
en la cual podemos reemplazar delta t por 0, que sería igual a menos 2 sobre t por t más 0, y eso nos daría pues menos 2 sobre t cuadrado. Ahora se puede mencionar que existen herramientas de graficación que permiten corroborar el resultado del ejercicio. Entonces, usando la fórmula y sabiendo que la pendiente de la gráfica de y igual a 2 sobre t en el punto 1,2 tiene como pendiente menos 2, pues implica que usando la forma punto pendiente, una ecuación de la recta tangente a la gráfica en 1,2 sería y menos 2 igual a menos 2 por t menos 1, o la que tenemos acá, menos y igual a menos 2t más 4. Por otro lado tenemos la derivabilidad y continuidad. Esta nos dice que existe una forma alternativa como el límite de la derivada para investigar la relación que existe entre la derivabilidad y la continuidad. En este caso, la derivada de f en c es esta, siempre y cuando dicho límite exista. Entonces, la existencia del límite en esta forma alternativa requiere que los límites laterales existan y sean iguales. Aquí tenemos los límites ya calculados. Esto se conoce como derivada por la izquierda y esto derivada por la derecha. Y en base a eso se dice que f es derivable en un intervalo cerrado a, b, si es derivable en a, b abierto, y existen además la derivada por la derecha en a y la derivada por la izquierda en b. Ahora, si una función no es continua en x igual a c, tampoco puede ser derivable en x igual a c. Por ejemplo, si la función parte entera o mayor entero que tenemos acá no es continua en x igual a 0, tampoco va a ser derivable en x igual a 0. ¿Y cómo lo comprobamos? Observando nuestros límites, nuestra derivada por la izquierda y nuestra derivada por la derecha. Ahora, una gráfica con un punto angular. Tenemos un ejemplo para este caso, en donde nos dan una función, nos dicen que es continua en x igual a 2, pero que los límites unilaterales no son iguales. Por lo tanto, f no es derivable en x igual a 2 y la gráfica de f no tiene una recta tangente en el punto 2,0. Una gráfica con una recta tangente vertical. Nos dan una función y nos dicen que es continua en x igual a 0, como se observa en la figura. Realizamos el respectivo procedimiento con los límites y nos da un resultado de infinito. Entonces, como el resultado es infinito, el límite es infinito, se puede concluir que la recta tangente en x igual a 0 es vertical y por lo tanto f no es derivable en x igual a 0. Aquí vemos en este punto como en el otro, en el anterior, que una función no es derivable en un punto donde su gráfica cuenta con un punto angular o una tangente vertical. Por último tenemos, derivable implica continua. Como el título lo dice, si f es derivable en x igual a c, entonces f va a ser continua en x igual a c. Para comprobarlo, que es continua en x igual a c, se mostró que f de x tiende a f de c cuando x tiende a c. Usando la derivabilidad de f en x igual a c, considerando el límite que aquí calculamos, se llegó a la siguiente conclusión. Como la diferencia de f de x y f de c tiende a 0 cuando x tiende a c, entonces el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c. De esta manera,
f es continua en x igual a c. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.